bienvenidos a este su programa Guía de la Recuperación, un programa producido por Hogar Crea Dominicano que tiene por finalidad difundir a través de las redes sociales el sistema empleado en la reeducación de los adictos. Este programa contiene información muy útil para familias, para jóvenes, para estudiantes y para todo público en general. El tema que vamos a abordar hoy se titula Afrontamiento. Se define afrontamiento como el conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales que una persona realiza con el fin de disminuir el malestar que le causa una situación de estrés al tener que enfrentar una situación conflictiva. Se entiende entonces que una buena estrategia de afrontamiento va a redundar en el mejoramiento de la autoeficacia del individuo. Autoeficacia es la mayor o menor competencia que tiene una persona para desempeñarse en una determinada tarea bajo ciertas condiciones específicas. Muy importante esto de las condiciones específicas porque yo puedo encomendarle a una persona una tarea cualquiera, por ejemplo, sírveme estos 3 vasos en esta bandeja a esas 4 personas, pero luego puedo ponerle una condición específica que requiera una capacidad de afrontamiento. Ahora hazme eso mismo en un solo pie, por ejemplo. Esa condición específica ya requiere por parte de él un esfuerzo cognitivo y conductual para poder desempeñarse de la mejor manera posible. En cuanto a lo cognitivo y lo conductual, sería bueno aclarar el concepto de lo cognitivo, que lo vamos a estar utilizando indistintamente en casi todos los videos. Algunas personas dicen lo cognitivo, lo emotivo y lo conductual, pero esa división no me parece muy apropiada porque lo emotivo forma parte de lo cognitivo también, dado que lo cognitivo no es solo lo mental. Por cognitivo se entiende, o por recurso cognitivo se entiende, todos los procesos que realiza el sistema nervioso central para captar información, procesar información y utilizar esa información. Entonces se entiende que los recursos cognitivos son la percepción, la imagen que se crea en el cerebro a partir de la información que transmiten los 5 sentidos, la atención, que puede ser voluntaria o puede ser involuntaria, pero que cuando es voluntaria uno puede fijarla en donde uno quiera, colocarla en una determinada información y no en otra. La cantidad de tiempo que el individuo sea capaz de fijar la atención de manera continua se llamará concentración, y la cantidad de tiempo que un individuo pueda permanecer concentrado en una sola cosa va a determinar el desarrollo de una facultad muy importante que se llama el foco. El foco es que el objeto de la atención, sea cual sea, va a despertar el interés del individuo y no va a ser al revés, que una cosa de interés le va a llamar la atención, sino que donde quiera que ponga su atención va a encontrar información de interés. Personas con una gran capacidad de foco, por ejemplo, se pueden encontrar en la historia: Isaac Newton, Galileo Galilei, que desenvolvieron teorías grandísimas a partir de eventos triviales que a otras personas quizás ni siquiera le hubieran llamado la atención. Uno de una caída de una manzana, otro del pendular de una lámpara en una iglesia. Además de la atención, tenemos también por supuesto la memoria. Es un recurso cognitivo porque ayuda a guardar información. El recuerdo, que es un recurso cognitivo porque permite recuperar una información guardada. Tenemos también las emociones, que fue la aclaración que hicimos al principio, forman parte de lo cognitivo porque también ayudan al procesamiento de información, dando indicios de qué cosas son agradables, desagradables, repugnantes, atractivas, no atractivas, etc. Y las funciones ejecutivas del cerebro también forman parte de lo cognitivo, la toma de decisión, la planificación, la imaginación, el razonamiento lógico, la abstracción, etcétera, etcétera, etcétera. Entendido esto de lo cognitivo, cuando hablo de recurso o cognitivo o conductual, de esfuerzo cognitivo o conductual, no me estoy refiriendo a una cosa muy complicada. Cuando una persona, por ejemplo, se dice a sí misma en un momento de revés o de frustración o frente a un contratiempo, todo pasa, o no hay mal que por bien no venga, está siendo
un esfuerzo cognitivo de afrontamiento, es decir, reduciendo la cantidad de malestar que le puede provocar esa situación, acudiendo no a la negación y por supuesto no a un autoengaño ni a un consuelo vano, a un convencimiento que tiene en base a una experiencia cierta. Igualmente, si una persona está muy ofuscado por un trabajo que tiene, se siente estancado, está estresado, está pasando por ese conflicto y decide, déjame dejar todo esto y déjame dar una vuelta por el parque, déjame respirar o hacer un poco de ejercicio, está haciendo un esfuerzo conductual para superar esa situación de estrés y poder manejarse con esa situación conflictiva. Entonces, cotidianamente vivimos haciendo afrontamientos para superar distintos tipos de situaciones. El afrontamiento es necesario para la vida porque la vida de por sí viene con ese paquetico de que no todo va a salir bien todo el tiempo, sino que a veces va a haber frustración, a veces va a haber dolor, va a haber pérdidas, va a haber muerte, va a haber espera, las cosas no se van a dar en el momento en que queramos, y el que no sabe lidiar con ese tipo de situaciones, que son normales, a todos nos van a ocurrir, no sabe vivir. Recordemos, en el caso del adicto, que en su pensamiento y en su comportamiento hay una paradoja. Él vive preso de un círculo vicioso. Sus pensamientos y sus actuaciones son a la vez causa y efecto de un mismo problema que es la evitación. Aquí haría falta explicar lo que es una paradoja, que es un término que estamos utilizando casi constantemente en todos los videos. Una paradoja es una contradicción que plantea una situación sin salida. El ejemplo clásico de lo que es una paradoja es la famosa frase de Epamínides. Epamínides era un griego cretense que con esa paradoja ganó un caso en el Tribunal de Atenas cuando por primera vez presentó el concepto jurídico de dudas razonables. Epamínides le dijo al jurado de Atenas: si les digo que soy un mentiroso, ¿deben creerme o no deben creerme? He ahí la paradoja. Si yo digo que soy un mentiroso, no debiera creerme porque estoy diciendo que soy un mentiroso, pero si no cree que soy un mentiroso, entonces debiera creerme porque no soy un mentiroso. Pero si me cree que soy un mentiroso, entonces no debiera creerme, y así sucesivamente. El problema no tiene solución. Donde quiera que usted se coloque, automáticamente va a tener que volver al principio, porque de eso se trata la paradoja, un bucle sin fin. Entonces, el afrontamiento adecuado mejora la percepción de autoeficacia, y a mayor percepción de autoeficacia, según la teoría de Marlatt, menor probabilidad de recaída, o sea, menor probabilidad de caer en los patrones de conducta de evitación defensiva que ya vimos que eran la forma en que el comportamiento adictivo, a través de la reserva, recorría el camino de regreso hacia el reencuentro con el objeto de la adicción. No solamente es un problema para el adicto el encontrar eficaces estrategias de afrontamiento. Muchísimas personas que viven leyendo libros de autoayuda o acudiendo a seminarios para trabajar con el problema de su autoeficacia, o sea, con su capacidad de desempeño, enfrentan las mismas posturas de no crecimiento, las mismas posturas de falsa posición de desarrollo, que son típicas también en el adicto, que se pueden resumir en tres. La adaptación al fracaso, o el miedo al éxito, como algunos le quieren decir. La procrastinación, que es la decisión de dejar para mañana cosas importantes que debiéramos hacer hoy. Y el problema del autosabotaje. Uno casi a punto de lograr las cosas que quiere, empezar a hacer cosas que definitivamente boicotean por completo que pueda llegar al triunfo. El dejar de cavar estando casi a una o dos paladas de encontrar el tesoro. Las tres cosas son variantes de la misma evitación, es decir, la procrastinación es la manera en que la evitación se produce el autosabotaje, y el autosabotaje es la manera de adaptarse al fracaso más cómoda, o de negar
que se le tiene miedo al éxito. En la filosofía de Hogar Crea Dominicano, la necesidad de generar estrategias eficaces de afrontamiento se resume en la frase: tenemos que aprender a combatir todos los obstáculos que se interpongan entre nosotros y nuestras metas. De hecho, en la definición de reeducación, cuando habla de los resultados del proceso, que deben ser unos cambios de actitudes y de comportamiento, ese cambio de actitud y de comportamiento podría resumirse en la idea de que debemos dejar de ver los obstáculos como impedimentos al desarrollo de nuestra capacidad y debemos empezar a verlos como oportunidades, como desafíos, como maneras de poder aprovecharlos para el desarrollo de nuestras capacidades. Nuestra filosofía, como es ecléctica, contiene muchas estrategias de afrontamiento disueltas por aquí, disueltas por allí. El qué hacer, al cual le dedicaremos próximamente un video, es la principal de las estrategias de afrontamiento. Nos dice que la introspección y la autocrítica debe ser constante, que el compromiso existencial debe ser constante también, y que cada vez que descubramos alguna falla en nuestro carácter, la institución nos va a proveer mecanismos externos que nos van a ayudar a conseguir controles internos, y esto es otra estrategia de afrontamiento, la posibilidad de conseguir un cambio interno a partir de modificar situaciones externas. Y también nos dice al final que cuando identifiquemos el descontrol temperamental, rápidamente acudamos al talento como aliado del carácter para que nos ayude a controlar el temperamento, en lo que la capacidad se fortalece, y a esto le vamos a dedicar todo un video próximamente, pero es la estrategia básica de afrontamiento. Por ahora, lo principal que debemos hacer es la correlación entre estos elementos que nos proporciona el quehacer y los conceptos que estamos barajando. El carácter o las capacidades del carácter, me refiero a las vertientes positivas del carácter, porque las vertientes negativas serían incapacidades del carácter, es decir, el sentido de insuficiencia. Lo que queremos lograr son las capacidades del carácter, o sea, el sentido de verdadera suficiencia, que serían las vertientes positivas. Eso podemos encerrarlo en el concepto de autoeficacia. Autoeficacia es la capacidad del carácter. Los temperamentos, que son los impulsos, las tendencias, eso podríamos identificarlo con la evitación defensiva y la hipervigilancia, que es el mecanismo de regresión. Y recordemos que la persona que regresiona es una persona que actúa en base a los temperamentos. Y por último, el afrontamiento sería la utilización del talento. Tenemos 4 talentos que son recursos cognitivos y 4 talentos que son recursos conductuales. Entre lo cognitivo citamos el intelectual, el verbal, que forma parte del rasgo intelectual, sensorial y el intuitivo. Y entre los conductuales, el artístico, el atlético, el manual y el social. Estos talentos podríamos ubicarlo en la parte límbica del cerebro. Pronto hablaremos de la teoría del cerebro triuno o de los 3 cerebros, como algunas personas le han querido llamar. El cerebro tiene 3 zonas especializadas, interactúan entre sí, pero cada una tiene una función bastante definida. Hay un cerebro reptiliano que compartimos con los reptiles. En ese cerebro se encuentra la amígdala, se encuentra el tálamo y se encuentra el cerebelo, que se encarga de la coordinación de los movimientos. El tálamo es intermediario entre ambas cosas y la amígdala procesa el miedo, de modo que las reacciones al miedo dan lugar a los instintos de conservación, y el instinto de conservación es la actividad temperamental que caracteriza la vida. El temperamento no es solamente innato, la vida misma es actividad temperamental. Es decir, un ser vivo se diferencia de un ser inanimado en que el ser vivo reacciona a los estímulos y el ser inanimado no reacciona a los estímulos. Entonces, la actividad temperamental es actividad de supervivencia y los temperamentos son impulsos de ataque o de defensa. Tenemos un juego de 4 temperamentos de ataque, que son la irritabilidad, que nos advierte de lo que puede ser dañino,
La agresividad, la impulsividad y la callosidad, necesarios para un ataque efectivo. La callosidad lo que va a hacer es que la indiferencia afectiva nos va a ayudar a no tener empatía con el objeto que estamos atacando y a no tener consideración a que el ataque sea efectivo. También esos mecanismos de impulso sirven para la huida, no solamente para la defensa. Y tenemos una serie de mecanismos que son de inhibición. Y esos otros 4 temperamentos serían la timidez, en primer lugar, que es la tendencia a inhibirse en vez de actuar. Cuando hay un descontrol nos va a llevar a desaprovechar la oportunidad fortuita, lo cual automáticamente va a activar la melancolía, que es la recriminación y la no aceptación de lo ocurrido. Y de ahí va a salir la sensibilidad, que es la hiperreacción afectiva, que va a redundar en que la sexualidad, en vez de ser impulso de vida como normalmente es, la sexualidad es el impulso de defensa de la vida, la defiende de la muerte misma. La vida sigue por encima de la muerte gracias a la procreación, pero en el caso del descontrol, ese impulso de vida se va a convertir en impulso de muerte, y de ahí viene el autosabotaje y los mecanismos de autodestrucción. Pero en sí los mecanismos de inhibición, cuando funcionan correctamente, sirven para nuestra defensa. Muchos animales se defienden utilizando mecanismos de inhibición. Hay animales que se quedan quietos, hay animales que se ponen rígidos. Todo eso, el inhibirse en vez de actuar, les salva la vida en un momento determinado. Hay serpientes que se vuelven como si fueran palitos. El depredador comienza a jugar con ellas hasta que le pierde el interés, y desde que el depredador se aleja, salen corriendo. De hecho, la mamba negra en el Nilo era la serpiente que utilizaban los faraones para hacer el truco de convertir el bastón en serpiente. Al agarrarla por el cuello, su mecanismo de defensa las volvía un poco rígidas. Para el que no estaba muy atento parecía que entraban con un bastón, y al soltarla la serpiente atinaba a huir. Ahí estaba la magia. Quiero decir con esto que hay mecanismos de inhibición y mecanismos de acción. En lo temperamental, lo límbico ya vimos que es el asiento de los temperamentos, y la corteza cerebral, que es el supuesto tercer cerebro, o la tercera parte del cerebro, que tiene una actividad completamente diferente a las otras. Ahí están las funciones ejecutivas del cerebro, es decir, la toma de decisión y la planificación. La corteza cerebral tiene que ver con el carácter, porque ahí es que se procesa lo aprendido. El sistema límbico tiene que ver con los talentos, y el cerebro reptiliano tiene que ver con los temperamentos. Lo que quiero decir con todo esto es que cuando el quehacer nos dice que el talento va a ser intermediario entre el temperamento y el carácter, y que va a ayudar al control del temperamento en lo que la capacidad del carácter se fortalece, es lo mismo que estoy diciendo, que el afrontamiento va a redundar en el mejoramiento de la autoeficacia, y que a la vez el mejoramiento de la autoeficacia no va a permitir los procesos de evitación defensiva e hipervigilancia característicos de la regresión o de la recaída, porque el volver a retomar patrones de conductas que se habían superado es el equivalente de la recaída. Otro de las estrategias de afrontamiento que nos propone la filosofía es la clave de la buena personalidad. La clave de la buena personalidad nos habla de que frente a cualquier tipo de ambiente tenemos que buscar adaptarnos, comportándonos de una manera en que quedemos satisfechos nosotros y dejemos satisfechos a los demás. Fíjense que aquí lo único que se hace es activar la función espejo, que me va a permitir adaptarme a la situación entendiendo claramente cuál es la demanda de lo otro. Es lo que Erikson entiende como desarrollo epigenético de la personalidad. Quiere decir que nosotros no solamente nacemos con una información genética que nos forma y ya, sino que el ambiente mismo puede producir alteraciones en la genética, no de la secuencia de nucleótidos, sino de que se activen o permanezcan en recesión determinados genes o no, y que las alteraciones en el ambiente requieren por parte de nosotros cierta adaptación que también va a requerir transformaciones genéticas. Es decir, lo que el ambiente exige de mí, o sea, la exigencia del ambiente, es en lo que yo me voy a tener que convertir para poder adaptarme a ese ambiente. Y eso es parte de la clave de la buena personalidad. Tenemos transformaciones milagrosas que son producidas por el mismo ambiente. Vemos que un oso polar, por ejemplo, no se parece en nada a un oso del trópico. Todas las modificaciones
de su naturaleza biológica son genes que se han activado porque el mismo ambiente lo ha requerido y otros genes que han entrado en recesión por las exigencias del mismo ambiente. Entonces la adaptación al ambiente es fundamental para tener una buena personalidad, es decir, el ambiente nos forma y las modificaciones al ambiente también pueden producir cambios en nosotros, que es otra de las estrategias de afrontamiento. Por último, hay una estrategia de afrontamiento fundamental que está también contemplada en el quehacer. Cuando nos habla del compromiso existencial, del que hemos hablado en otros videos y que hemos resumido en estas 4 frases: no justificarse, dejarse llevar, verle objetivo a todo, no cuestionar, es un afrontamiento cognitivo y conductual que me va a permitir adaptarme a cualquier situación de conflicto o a cualquier ambiente de exigencia. Y la fórmula por sí misma lo que me va a dar es tiempo para que no se active el impulso temperamental y yo pueda encontrar la decisión correcta. El no justificarme y dejarme llevar no va a permitir la reacción temperamental, y el verle objetivo a todo y no cuestionar me va a liberar de los inútiles deberías o debí haber y de los inútiles por qué a mí, por qué yo, por qué tú. Y con eso logro el tiempo suficiente para encontrar la decisión correcta, que es la paciencia que yo necesito para salirme de la influencia de lo temperamental. Me olvidaba también mencionar la introspección y la autocrítica. Y ojo que siempre que hemos hablado de la introspección hago la salvedad que no estoy hablando de el buscarse a sí mismo. Eso está descalificado en la psicología como infuncional, la mente observando a la mente, a ver si comprende a la mente. Eso nunca va a resultar porque el ojo ve pero no puede verse, la espada corta pero no puede cortarse. Buscarse a sí mismo es entrar en confusión. La introspección de la que estamos hablando, hemos aclarado siempre que se trata del encuentro conmigo mismo en el espejo del otro. Pusimos en el video de la filosofía corta, cuando hablamos del sentido de la dignidad y del orgullo, el ejemplo de una persona a la que se le pierde la cartera y hay otra persona detrás que la está cogiendo y está enfrentando el conflicto de tomar la decisión de si devolverla o quedarse con ella. ¿Cómo sabe esa persona cuál es el comportamiento correcto? Bueno, aquí es donde la función espejo cumple su función. Coloco ese espejo frente a la situación, los factores se invierten, ahora es a mí al que se me está perdiendo la cartera y es el otro el que la está recogiendo desde ese ángulo que yo creo que el otro debe hacer. Lo que me parece que ese otro debiera hacer es lo que cuando se hace la introspección, que es a la vez la autocrítica, ¡clac!, eso es lo que yo debo hacer. Como desde ese ángulo entiendo que lo correcto sería hacer lo posible por devolvérmela, cuando hago la introspección, o sea, cuando retorno a mí mismo la imagen que tengo en el espejo, lo que hago es eso y ese es el comportamiento correcto porque esa misma introspección me proporciona la autocrítica. De esa es la introspección que estamos hablando, el encuentro conmigo mismo en el reflejo del otro.